Seo descubre al conserje llorando en su tienda. La verdad es demasiado oscura para CRER. Era una mañana gris en la ciudad, el tipo de día que parece estar cubierto de sombras. La tienda de tecnología más grande del barrio estaba a punto de abrir. Pero dentro, el ambiente era insólito. El conserje, un hombre de aspecto cansado y cabello desordenado, se encontraba en el rincón, los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado ríos de angustia. Nadie lo esperaba en ese estado. Un susurro recorrió la tienda, como un eco distante que anunciaba la inquietud. ¿Qué le pasa a Vicente? Un escalofrío recorrió la espalda de los que estaban alrededor. Era como si su tristeza tuviera un peso tangible, algo que se podía respirar. Al acercarse, el CEO, un hombre al que la gente admiraba por su éxito, se vio atrapado en un instante de pánico. Vicente se dio cuenta de que no estaba solo. ¿Por qué lloras?, preguntó el CEO con una mezcla de preocupación y alarma. Vicente levantó la mirada, y su voz tembló. No puedo seguir guardando este secreto. Justo en ese momento, una explosión de murmullos llenó el local. ¿Qué podía ser tan impactante? Los otros empleados intercambiaron miradas confusas, una mezcla de miedo y curiosidad crecía en el aire. El conserje comenzó a confesar sobre los extraños sucesos que habían estado ocurriendo, cosas que ninguno de ellos podría haber imaginado. He visto cosas horribles, exclamó, su pecho temblando, mientras lo seguían miradas incrédulas y boquiabiertas. Las luces parpadean, oigo susurros, y en noches de tormenta, me parece ver sombras recorriendo los pasillos. Aquella revelación dejó a todos en un silencio sepulcral, un nudo en sus gargantas. La tienda, hasta entonces un lugar de progreso y tecnología, se transformaba en un escenario de horror. Vicente continuó relatando. Anoche, vi a alguien, no era humano. Tenía ojos negros como el abismo, y se movía de manera imposible. Las voces asustadas comenzaron a fermentar entre los que escuchaban, mientras las miradas se volvían inquietas. ¿Qué estaba pasando realmente en aquel lugar? ¿Un secreto oscuro acechaba en la penumbra de su mundo cotidiano? Lo que Vicente dijo a continuación dejó a todos al borde del desmayo. El edificio fue construido sobre un viejo hospital, y no está vacío. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio en la tienda era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a mover un solo dedo, todos esperaban que Vicente desvelara el enigma que había lanzado a sus pies como una bomba. No estoy loco. Mañana, si no creen en mí, sentirán lo que yo he sentido. La voz de Vicente resonó, y con ello, una inquietante pregunta flotó en el aire. ¿Sería posible que lo impensable estuviera más cerca de lo que creían? La tienda ya no era solo un lugar de venta, había cambiado para siempre, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Un murmullo de nerviosismo se esparció por la tienda mientras Vicente luchaba por contener sus lágrimas. Aquella revelación sobre el viejo hospital resonaba en la mente de todos, como un eco que nunca se detiene. Algunos empleados comenzaron a retroceder, mientras otros se acercaban, buscando respuestas en el rostro atormentado del conserje. La atmósfera era pesada, cada uno podía sentir su corazón palpitar en su pecho, una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué significa eso, Vicente?, preguntó Ana, una de las vendedoras, con la voz temblorosa. ¿Qué sucedió en ese hospital? Vicente miró a su alrededor, buscando la valentía que parecía desvanecerse. Tristemente, no solo cuidé de la limpieza. Cuando me quedaba solo, muchos de los trabajadores del hospital hablaban sobre lo que ocurrió ahí. Murmullos de pacientes que nunca salieron. Algunos decían que lo que quedaban no eran solo cuerpos, eran almas atrapadas. Un escalofrío recorrió la espalda de todos, casi como si pudieran sentir una brisa helada que venía de la nada.
Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. No es solo una historia, por favor. Yo lo he visto, lo he sentido. Algo oscuro puede despertar, algo que acecha en las sombras, insistió Vicente, su voz subiendo de tono, y cada palabra caía como un rayo en aquellos corazones temerosos. Está sugiriendo que hay fantasmas, gritó Javier, un técnico que había estado tratando de mantener una actitud escéptica. Su voz tembló, como si estuviera a punto de romperse. Si no me creen, mañana será demasiado tarde, indicó Vicente con determinación. El consumidor del miedo se reflejaba en cada rostro, todos estaban atrapados entre la duda y el deseo de creer. El CEO tomó una respiración profunda, consciente del impacto de lo que Vicente había revelado. Las decisiones que tomaría a continuación tendrían consecuencias que traspasarían el mundo de la lógica y el escepticismo. ¿Qué debemos hacer, Vicente?, preguntó el CEO, buscando mantener el control. Pero el poder de la situación estaba a punto de desbordarse, como un mar contra una frágil costa, y las sombras del pasado se cernían sobre el presente. Debemos enfrentar lo que está ahí. Las luces parpadean cuando se acerca, y si no lidiamos con eso, entonces no habrá lugar donde esconderse, susurró Vicente, su voz apenas un hilo, mientras el pánico comenzaba a filtrar sus palabras. Las luces titilaban intensamente, como si respondieran a su miedo, creando un ambiente de creciente tensión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí parados esperando lo que venga?, preguntó Ana, su voz llenándose de desesperaciones. Vicente se quedó en silencio por un instante. Volver a abrir la tienda, pero no debemos estar solos. Necesitamos más personas, necesitamos a los demás, lidiar con esto todos juntos. Mientras los murmullos seguían en aumento, el CEO sintió una fría gota de sudor deslizándose por su frente. Era un cálculo que podía cambiar no solo sus vidas, sino el destino mismo del lugar donde trabajaban. ¿Aceptarían unirse para enfrentar lo desconocido, o se dejarían consumir por el terror que se acercaba lentamente? De repente, un estruendo resonó en el fondo de la tienda, seguido del crujir de metal. Todos se giraron hacia la fuente del ruido. ¿Qué fue eso? No puede ser, gritó Javier, mientras la inquietud crecía como un incendio descontrolado. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, más rápido esta vez, casi despertando al propio edificio. La tensión era palpable, cada uno sentía que la respiración se les detenía. En ese momento, un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de la bodega. El eco resonó en sus corazones y, por un instante, todos se miraron con la misma pregunta en la mente: ¿estábamos listos para enfrentar aquello que había estado oculto por tanto tiempo? El CEO avanzó con firmeza, su determinación brillando en el terror. Vamos, necesitamos investigar. Unos pasos, y desapareció en la oscuridad de la bodega. La tienda temblaba con la amenaza de lo desconocido, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un nuevo sonido, un susurro profundo, se elevó en el aire. ¿Qué mensaje traería? El silencio que siguió al grito resonó como un eco angustioso, un aviso aterrador que hundió a todos los presentes en una inquietante incertidumbre. Vicente, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Los murmullos cesaron de golpe, y el único sonido que se escuchaba era el crujido del suelo bajo los pies del CEO mientras avanzaba hacia la bodega. Ana, con las manos temblorosas, miró hacia donde se había ido el CEO. ¿Y si no vuelve?, preguntó, con un hilo de voz que apenas pudo contener su miedo. Si no vuelve, tenemos que irle tras, respondió Vicente, aunque sus palabras sonaron más a una súplica que a una resolución. La tensión crecía, y el aire parecía volverse más denso, casi palpable. De pronto, el CEO apareció en el umbral de la bodega, su expresión cambió de firmeza a pánico en un instante. Vicente. Todos, vengan rápido, gritó, y el terror en su voz había sustituido la seguridad anterior. Sin pensarlo, los demás corrieron hacia él, mientras Vicente se adelantaba, tratando de calmar a su equipo. No hay que entrar en pánico, intentó decir, pero su tono tembloroso traicionaba a su voluntad. El CEO apuntaba al fondo de la bodega, donde, entre las sombras, se adivinaba una figura agazapada. ¿Qué es eso?,
preguntó Javier, retrocediendo lentamente, incapaz de apartar la vista del oscuro rincón. Ana se aferró a su brazo, sus ojos llenos de terror y confusión. La figura se movió, una ligera estremecida, y algo brilló en su mano. El conserje Vicente, ¿es tu amigo? No, dijo el CEO, señalando con el dedo tembloroso hacia la sombra. Vicente no respondió de inmediato, su rostro se puso blanco como el papel. José, exclamó Vicente, avanzando a paso rápido. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? La figura salió de las sombras, revelando su rostro bañado en lágrimas, sus ojos reflejaban un sufrimiento desgarrador. No puedes quedarte aquí. No puedes, repetía José con un hilo de voz, como si hablara en un trance. Ellos, vienen por mí. Las luces continuaban parpadeando, y el ambiente se volvió más tenso. Vicente sintió que una mano fría le agarraba el brazo, era Ana, llena de miedo, incapaz de dejar de mirar hacia atrás, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. ¿Qué estás diciendo, José? Preguntó Vicente, haciendo un esfuerzo por acercarse. Pero el conserje tembloroso se hizo hacia atrás, como si un extremo invisible lo empujara. No lo entiendes. No hay salvación. Ellos, volvieron fuertes. Siempre están aquí, gritó de repente, y el eco de su voz recorrió la bodega como un viento helado, el corazón de todos latía con fuerza. ¿Eran almas atrapadas realmente lo que Vicente había mencionado? ¿Ese era el horror que había amenazado a la tienda? Nos debemos ir, debemos salir, dijo Ana, con la voz asustada y el rostro pálido. Vicente miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todos estaban cruzando la línea entre la esperanza y el terror. Fue en ese momento que una oscura sombra emergió detrás de ellos, un movimiento rápido en el rincón de la bodega, y los murmullos del pasado se hicieron reales una vez más. Una risa gélida resonó en el aire, y todos sintieron como si un frío abrasador les recorriera la columna vertebral. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, su voz quebrada por el miedo mientras se giraba, solo para verse atrapado entre la figura de José y la oscuridad creciente. La silueta oscura se acercó lentamente, y el grupo retrocedió, sintiéndose cada vez más cercanos al borde del abismo. El CEO intentó dirigirse a ellos, pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador retumbó, cortando el aire como un cuchillo. Vicente estaba paralizado, enfrentando el terror que había temido durante años. «Esto no puede estar pasando», exclamó Vicente, mientras el horror se cernía sobre ellos. La luz se apagó, sumergiéndolos en una oscuridad espesa, y justo antes de que todo se volviera un caos, una voz susurrante resonó en el aire: «El tiempo se agota, las sombras cobraban vida, dispuestos a desvelar secretos que nunca debieron salir a la luz». ¿Qué pasaría con ellos? Estaban destinados a quedar atrapados también. El futuro se tornaba tenebroso, la batalla por su libertad apenas había comenzado. La oscuridad se apoderó de la bodega como un monstruo voraz, devorando todo rastro de luz y esperanza. Vicente, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, trató de enfocar su mente. La voz de José, llena de angustia, aún resonaba en su cabeza. ¿Qué era lo que realmente temía? El murmullo de la sombra resonó cerca de ellos, un roce frío que hizo que cada uno de sus vellos se erizara. Vicente sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. «No debemos quedarnos así. Debemos hacer algo», gritó, pero su voz apenas cortaba el velo del miedo que los envolvía. Ana lo miraba, sus ojos reflejando una mezcla de terror y determinación. «¿Qué hacemos, Vicente?», le preguntó. «No hay salida, no podemos quedarnos aquí». El perplejo grupo se aferró al miedo, como si de ello dependiera su vida. José, con su rostro marcado por las lágrimas, pareció enojarse aún más ante la inacción. «Esto no es un juego. Ellos vendrán por todos nosotros. No hay tiempo, estamos perdidos». De repente, un destello iluminó brevemente el espacio. Vicente vislumbró una encarnación sombría al final de la bodega, una figura oscura con manos extendidas, como si intentara alcanzarlos. La presión en la atmósfera se intensificó al instante, y el aire pareció volverse más pesado. «Vean eso», exclamó Javier, su voz temblorosa mientras apuntaba. «Está ahí». El grupo giró sus cabezas al unísono,
observando cómo la figura oscura danzaba apenas visible, moviéndose en un vaivén aterrador. Era un movimiento sutil, casi hipnótico, que atraía sus miradas a la desesperación. No lo miren. No deben mirar a los ojos de la sombra, gritó José, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Vicente, una mezcla de horror y curiosidad, sintió como su cuerpo se negaba a obedecer. Miró fijamente a los ojos vacíos de la figura, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Una voz susurrante comenzó a inundar su mente, palabras indescifrables llenas de promesas y amenazas que lo inmovilizaban. Vicente sintió que el tiempo perdido lo atrapaba en una red oscura de desesperación. Eran las voces de aquellos que habían caído antes que él. Vicente, sal de ahí, gritó Ana, sacándolo de su trance. Su voz lo ancló en la realidad mientras retrocedía, parpadeando como si la oscuridad intentara absorberlo completamente. La sombra dio un paso hacia ellos, extendiendo sus garras como si quisiera tocar el alma de cada uno. Todos gritaron, su pánico resonando como una sinfonía de horror. Vicente sintió que su corazón se disparaba por el miedo, su amistad con José siendo la única cosa que lo mantenía en pie. José. ¿Qué tienes que hacer? Di algo. Dinos cómo sobrevivir, le suplicó Vicente, mientras la figura oscura se acercaba cautelosa. Pero José, olvidado en su dolor, solo podía llorar mientras la sombra avanzaba hacia él. No puedo, no podemos. Ellos lo quieren, yo soy solo un sacrificio. La voz de José se tornó débil y quebrada, como si estuviera perdiendo la batalla tan rápidamente como ellos la estaban ganando contra la desolación. La brecha entre los vivos y el abismo se iba cerrando, y Vicente comprendió que el tiempo no se detendría. Debemos luchar, afirmó Vicente, decidido. No podemos dejar que esto nos venza. Lucharemos juntos. Pero mientras sus palabras se deslizaban en la oscuridad, la sombra estiró su mano, al final de su inminente aplastamiento. Vicente presenció con horror cómo el espacio alrededor de ellos se convertía en un torbellino de sombras danzantes. La lucha apenas comienza, resonó la figura oscura con una voz que poseía ecos de los perdidos. Y en ese momento, Vicente supo que su mayor desafío estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos oscuros revelaría la sombra? ¿Y quién realmente era José en todo esto? Las respuestas estaban al borde de la oscuridad, esperando a ser reclamadas. La sombra avanzaba lentamente, y Vicente sintió como el aire se volvía denso, como si estuvieran sumergidos en un líquido helado. El golpeteo de su corazón resonaba en sus oídos, casi en compás con la presencia ominosa que se acercaba. La mirada vacía de la figura le atravesaba el alma, como si pudiera ver sus más oscuros temores y secretos. José. Reacciona, gritó Vicente, pero el desgarrador llanto de su amigo se había convertido en un eco distante. La desesperación lo empujó a dar un paso adelante, desafiando la sombra. Sintió el impulso de proteger a su grupo, pero se dio cuenta de que se estaba adentrando en un abismo sin retorno. Vicente trató de recordar las palabras que su abuela solía decir, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Pero, ¿dónde estaba la luz ahora? Ana, a su lado, parecía a punto de desmayarse. Vicente la sostuvo, su mano temblando en la suya. No podemos sucumbir. Tenemos que encontrar una forma de luchar, le susurró, intentando infundir algo de fuerza en ambos. Ella asintió tenuemente, pero sus ojos mostraban una profunda incertidumbre. Era como si la oscuridad los estuviera oprimiendo, haciéndolos más pequeños, más frágiles. José giró su mirada hacia Vicente, y en sus ojos había un destello de algo. Quizás era la rabia de saber que estaba atrapado, o el dolor de la traición que había llevado consigo. Vicente. Debo decirte algo, aulló, luchando entre las sombras que lo envolvían. Hay algo que no sabes de mí. Ese momento de claridad fue interrumpido por la sombra, que alargó su mano hacia José, quien gritó por el peso del horror que lo abrumaba. Vicente no podía dejar que sucediera. No, no lo hagas, gritó con todas sus fuerzas. La sombra se detuvo entrante, como si el grito de Vicente hubiera cortado el aire. Pero en lugar de retroceder, se transformó, convirtiéndose en una niebla aún más oscura, girando alrededor de los jóvenes.
Vicente sintió que estaba perdiendo el control, la voz de la sombra envolviéndolo en una retórica confusa de promesas de poder a cambio de su desesperación. La elección es tuya, Vicente, resonó el eco de la sombra en el pequeño espacio. ¿Te unirás a nosotros, o serás testigo del sacrificio de tu amigo? Un frío recorrió su espalda. ¿Unirse a la sombra? ¿Acaso había una elección realmente? Vicente miró a Ana y luego a José. Su mente se debatía en un mar de dudas. No puedo dejarte, José. No te dejaré ser un sacrificio, dijo, pero su voz sonó más como una declaración que una promesa. La figura oscura parecía reírse, un sonido sibilante que resonó en la bóveda. El aire se llenó de una energía que los dejaba atónitos. Vicente sintió una poderosa oleada de furia brotando de su interior, un deseo de luchar por sus amigos. No seremos parte de esto, exclamó Vicente, elevando su voz contra la sombra. Con esas palabras, una chispa de luz comenzó a surgir en el centro de la bodega. Era tenue, pero estaba ahí. Vicente pudo sentir cómo la luz se expandía, combatiendo la oscuridad que los envolvía, pero antes de que pudiera comprender lo que ocurría, la sombra retrocedió, y de repente, las paredes de la bodega comenzaron a temblar. Vicente miró a sus amigos. Esto es nuestra oportunidad. Vamos a luchar juntos. Justo cuando se preparaban para salir de la oscuridad, un estruendo resonó en el techo, provocando que la estructura temblara desesperadamente. Un fragmento de madera cayó a sus pies, y la bodega pareció querer tragarlos de nuevo. Vicente sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. No se detengan. Por la luz, por nosotros, gritó Vicente mientras las paredes crujían, y allí, en el centro del caos y el miedo, Vicente sintió que el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. Pero había algo más en el aire, una oscura verdad que acechaba, lista para desatarse en el momento más inesperado. ¿Qué secretos ocultaba realmente José? ¿Y se atrevería Vicente a enfrentarse a la oscuridad en su interior? El estruendo continuó, rebotando en las paredes de la bodega como un eco interminable. Vicente, en un impulso de valentía, tomó la mano de Ana y tiró de ella hacia el pequeño rincón donde la luz brillaba. «Escápate». Ahora, ordenó, aunque cada palabra salió de sus labios con un peso de desesperación. José, atrapado entre la sombra y su amigo, parecía más distante que nunca. Vicente lo miró, pero lo que vio fue solo un rostro lleno de miedo, casi irreconocible. Las sombras lo habían envuelto tanto que sus gritos se transformaron en murmullos apagados. José. Lucha. Vicente extendió su mano, intentando alcanzarlo, pero la niebla oscura serpenteaba entre ellos, impidiendo cualquier contacto. La sombra parecía alimentarse de la desesperación, incrementando su fuerza con cada segundo que pasaba. No quiero dejarte, hermano, gritó Vicente, llenando el aire tenso con su grito ahogado. Pero algo en la mirada perdida de José lo hizo retroceder. Era como si su amigo estuviera atrapado en otra dimensión, una donde la oscuridad lo abrazaba con tal fuerza que ya no podía distinguir la luz. Ana, aún temblorosa, apretó la mano de Vicente con más fuerza. Vicente, no podemos dejarlo, murmuró, su voz apenas un susurro. Pero en su mirada también había un destello de miedo por lo que podría significar su decisión. Justo cuando Vicente pensaba que todo estaba perdido, una idea brillante le cruzó la mente. La leyenda de la luz que traía equilibrio, la misma que su abuela le había contado tantas veces, era su única esperanza. Hay que unirnos. Debemos recordarle quién es, exclamó a Ana. ¿Cómo? Él está perdido. Ana lloró, sus ojos reflejando la angustia. Si logramos que recuerde podría liberarse, dijo Vicente, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Él necesita saber que no está solo. Mientras la sombra se acercaba lentamente, Vicente y Ana comenzaron a hablar a la vez. José, recuerda la última vez que reímos juntos, el día que decidimos ser amigos, el día en que prometimos enfrentarlo todo por siempre juntos. La figura oscura vaciló un instante, como confundida. En la niebla, Vicente vio un leve destello de luz. Había algo en la voz de sus amigos, algo que resonaba en la oscuridad. Soy yo. José gritó, su voz ahora clara, una mezcla de terror y lucha.
No puedo dejar que me tome. Su cuerpo temblaba, y parecía que la sombra lo apretaba aún más, como si en su desesperación estuviera absorbiendo su esencia. Luchamos juntos, José. Tú no estás solo. Vicente insistía, la súplica mudando su grito al aliento en su pecho. ¿Recuerdas? Llenábamos de risas este lugar. Sigue mi voz. Un rayo de luz emergió de la palpitante oscuridad, empujando a Vicente a dar un paso adelante. Con determinación, dejó atrás su miedo. José, mira hacia mí. Mira a Ana. Eres parte de nosotros. Nunca te abandonaremos. De repente, un profundo grito resonó en la bodega. La sombra se retorció y liberó a José, arrojándolo hacia Vicente. Vicente lo atrapó en sus brazos, sintiendo el frío del miedo disiparse, reemplazado por el calor de la amistad. Lo logramos. Lo hicimos, exclamó Vicente, pero la sombra no estaba lista para rendirse. Se agitaba y giraba, tomando forma, ahora más furiosa que antes, como si el acto de unión de los tres fuese un desafío a su poder. No. No terminará así, bramó la voz oscura. La luz es solo un momento pasajero, yo soy la eternidad. Los tres amigos se miraron, comprendiendo que la lucha apenas comenzaba. Con la esperanza renacida, tomaron la mano de cada uno y dejaron que la luz ardiera en el centro de su triángulo de fe. Pero justo cuando la luz estaba a punto de romper el manto del horror envolvente, un nuevo estruendo resonó, y el suelo bajo ellos comenzó a temblar. La bodega se volvía inestable, las paredes crujían, y Vicente sintió un asomo de terror invadirlo. «Vicente», gritó Ana, mientras una grieta comenzaba a abrirse justo en medio del grupo. «Agárrense». Vicente ordenó, pero, con cada palabra, una sombra aún más vasta y destructiva emergía de la profunda grieta. La verdadera prueba había llegado. No estamos solos. Susurros del pasado julesada, la voz de José se desvanecía y la jodida oscuridad comenzaba a devorar sus palabras. Vicente sabía que se acercaba la revelación de lo inexplicable, que algo se preparaba en el oscuro rincón de su historia. ¿Cuál era la conexión con el pasado que habían ignorado? ¿Qué más se ocultaba tras la sombra? El tiempo se acortaba para descubrirlo. La grieta se expandió, y con ella, el suelo de la bodega rugió como un animal herido. Vicente sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, una vibración ominosa que parecía llevar consigo advertencias de tiempos olvidados. La sombra, ahora desatada, danzaba alrededor de ellos como un depredador acechando a su presa. «No podemos quedarnos aquí». Ana gritó, su voz impregnada de pánico mientras se aferraba a Vicente con todas sus fuerzas. «Vamos, tenemos que salir». Vicente asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Pero un tirón de su estómago le decía que dejar a José era impensable. No podemos abandonarlo otra vez», dijo Vicente, sus ojos buscando la mirada de su amigo. José, todavía intentando salir del trance, se quedó parado, temblando. «Ten cuidado», gritó, viendo cómo la sombra se expandía, atrapando fragmentos del aire, como si cada grano de esperanza se convirtiera en alimento para su oscuro ser. Las paredes comenzaron a cerrarse, la grieta había empezado a engullir el espacio. Vicente tomó una profunda respiración, luchando contra el temor y la incertidumbre. «José, recuerda quién eres. Eres más fuerte que esto». El sonido de un quebranto resonó en las paredes, y una ráfaga de viento helado golpeó a los tres. Vicente se aferró a sus amigos. La sensación de perderlos era insoportable. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una imagen apareció en su mente, su abuela, contándole historias sobre antiguas promesas y amuletos de luz. «José, piensa en lo que nuestros padres nos dijeron. La luz vive en nosotros. Usa tu fuerza», exclamó Vicente, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a atesarse con luz y esperanza. La sombra parecía más fuerte, pero al igual que un monstruo de fábula, empezó a desvanecerse cuando Vicente y Ana unieron sus voces de nuevo, gritando con todo el fervor que les quedaba. «José, ven con nosotros. Nunca te dejaremos ir». Un relámpago brilló en los ojos de José, un destello de reconocimiento que comenzaba a surgir de entre las sombras. «Estoy aquí»,
logró gritar, su voz resonando con una determinación renovada, pero en ese instante, las paredes revocaron un profundo eco maligno, una carcajada que reverberaba por toda la bodega, como si la misma oscuridad se burlara de su esfuerzo. ¿Creen que pueden desafiarme? Soy la sombra de vuestros mayores miedos. Los devoraré uno por uno. Vicente sintió su mundo pequeño y gris. Pero no podía rendirse. Con cada latido de su corazón, la luz en su interior crecía. No estás solo, José. Enfrentémoslo juntos. Con una última corriente de energía, Vicente tomó las manos de José y Ana, y juntos comenzaron a recordar. Risas en un parque, días soleados, promesas de nunca separarse. Rememoraron cada momento que les había dado fuerza, la unidad que construyeron a lo largo de sus años de amistad. La luz comenzó a brillar con intensidad, expandiéndose, retorciendo a la sombra que ahora parecía tambalearse al borde de la autodestrucción. Pero, en un giro inesperado, la voz oscura rugió aún más fuerte, un grito de furia que hizo temblar el suelo. Soy su mayor parte, su duda y jamás los dejaré ir. La grieta respiró, parecía viva, como una serpiente dispuesta a engullirlos. No, nunca. Vicente se obligó a gritar aún más fuerte, sintiendo la presión de la oscuridad, pero también la fuerza de la luz. No me dejaré llevar. José, tú eres luz. Con un último esfuerzo, Vicente cerró los ojos y pidió, abuela, ayúdame. Al abrirlos, una visión clara de la luz fluyó de su interior, expandiéndose como un fuego nuevo, pero justo cuando la oscuridad pareció ceder, un eco de risas humeantes llenó el aire, y un rostro conocido se asomó entre las sombras, observando. En sus ojos había una tristeza infinita, pero también una advertencia. No puedes escapar de tu destino. El caos se desató de nuevo mientras Vicente los abrazaba aún, sintiendo que la bruma oscura persistía en el aire. Manuel, el viejo conserje de la tienda, apareció en un rincón iluminado, sus lágrimas resplandeciendo como perlas en la penumbra. ¿Qué es lo que temes, Vicente?, preguntó con una voz que hacía eco en las paredes. La sombra nunca se fue, solo estaba esperando a que te encontraras a ti mismo. La bodega parecía encogerse, atrapándolos en un abrazo apretado de terror y confusión. Vicente, con el corazón a 1000 por hora, sintió que algo más acechaba en esa oscuridad, una verdad que apretaba su pecho y hacía que su estómago se revolviera. ¿Qué significa esto? ¿Qué más hay que descubrir? La pregunta retumbó en su mente mientras el oscuro murmullo se intensificaba. La sensación de que el pasado, el presente, todo estaba a punto de colisionar en un punto de no retorno, lo atrapó. ¿La lucha era solo una parte en la historia pero que más habían ocultado los ecos del pasado? ¿Quién más estaba involucrado? La respuesta se encontraba justo en el borde de la oscuridad, aguardando su momento. La sombra se arremolinaba a su alrededor, una presencia inquietante que parecía alimentarse del miedo palpable en la bodega. Vicente sintió que su respiración se aceleraba. Manuel, por favor, ¿qué sabes?, imploró, sus ojos fijos en el conserje, buscando respuestas en su semblante canoso y marcado por las lágrimas. Ustedes piensan que esta sombra es solo un capricho de su mente. Pero, Vicente, Manuel hizo una pausa, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y desesperación. Es el resultado de antiguos pactos que tus ancestros hicieron. Prometieron protección a cambio de un precio, un sacrificio. Cada palabra de Manuel caía como un ladrillo sobre Vicente, y el miedo se mezclaba con incredulidad. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios?, preguntó, luchando por mantenerse centrado mientras la sombra parecía bailar alegremente en torno a ellos, como un gato jugando con su presa. José. Ana, ustedes están conectados a esto, continuó Manuel, su voz ahora bajando a un susurro que cortaba el aire. Desde hace generaciones, sus familias han sido elegidas, y la oscuridad no se detendrá hasta que se cumpla el antiguo convenio. José, con su energía aún recuperándose, frunció el ceño. ¿Te refieres a que somos parte de un juego que no entendemos? Eso no puede ser. Su voz, aunque llena de dudas, comenzaba a tener un tono desafiante. La grieta en el suelo continuó abriéndose, como un bocanada de aire terrenal. Vicente sintió cómo su cuerpo se tensaba, cada músculo resistiendo la llamada de la sombra.
¿Y qué tenemos que hacer? Liberarnos de esta maldición, gritó, sintiendo cómo la rabia comenzaba a despertar en su interior. Manuel asintió, pero había un peso en su expresión, como si supiera que el camino no sería fácil. No hay un solo sacrificio que hacer, sino un enfrentamiento. Deben recordar, enfrentar sus errores, sus temores, y recuperarse de la culpa que pesa sobre sus almas. Vicente miró a Ana y a José, y por un momento, el caos se caló en un silencio tenso. Las manos de Ana temblaban mientras tomaba la de Vicente. ¿Pero cómo lo hacemos? No somos héroes de historias antiguas. Somos solo, nosotros, murmuró, sus ojos llenos de miedo y determinación a partes iguales. La sombra rugió, como si disfrutara del miedo que emanaba de ellos. ¡Ay de ustedes! La batalla no será fácil. Deben despojarse de la culpa que arrastran, y recordar la luz que tienen dentro. Vicente cerró los ojos, tratando de visualizar cada momento que había compartido con sus amigos, cada risita que habían compartido en la infancia, cada consejo que sus padres les habían susurrado al oído. El amor que llevaban dentro era su mayor fortaleza. ¿Dónde está esa última pieza del rompecabezas? ¿Qué más falta? Murmuró. Una imagen resplandecía en su mente, la casa de su abuela, un rincón específico donde siempre mantenía cartas con historias de familia, relatos que llevaban el peso de generaciones. La casa, exclamó Vicente, sintiendo una oleada de esperanza. Debemos ir allí. Allí quizás encontremos respuestas. Pero justo cuando la idea empezaba a tomar forma, un grito desgarrador resonó en la bodega, cortando el hilo de sus pensamientos. La sombra se abalanzó sobre ellos, más agresiva que nunca. No se irán de aquí sin enfrentarme, bramó, y Vicente sintió como un frío helado le calaba hasta los huesos. Mientras el terror y la determinación se entrelazaban, Vicente dio un paso adelante, desconcertante su propio miedo. Vamos. Solo juntos podemos acabar con esto, gritó, mientras la grieta se expandía ante ellos, como un abismo sin final. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, avanzar hacia la oscuridad o darse la vuelta e intentar escapar. Pero, ¿quién podía huir de lo que ya formaba parte de ellos? La pregunta retumbaba en su mente mientras avanzaban hacia la grieta, y una voz interna les decía que lo que enfrentaban era solo una parte de su historia, una que debía ser concluida. Mientras cruzaban la grieta, la realidad se distorsionó en un torbellino de sombras y luces, reflejando en sus corazones lo que realmente eran. Pero en esos últimos instantes, una nueva figura se asomó entre las sombras, un niño, pequeño, con ojos que desprendían tristeza. ¿Por qué esperaron tanto?, preguntó, y Vicente sintió que un nuevo peso caía sobre sus hombros. La búsqueda de la verdad había comenzado, y la sombra se iba consumiendo en la incertidumbre. ¿Podrían enfrentar la oscuridad de sus antepasados y descubrir quién era realmente el niño en la penumbra? La historia recién comenzaba, y el desenlace prometía ser revelador. La grieta se cerró tras ellos con un estruendo que resonó como un trueno en la bodega, dejando atrás un silencio abrumador. Vicente miró a su alrededor, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra que los envolvía. El niño seguía allí, flotando entre el caos, con su mirada que parecía atravesar las almas de Vicente, José y Ana. ¿Quién eres?, preguntó Vicente, su voz temblando como una hoja al viento. El niño no respondió de inmediato. Su rostro, iluminado por un brillo tenue y sobrenatural, reflejaba un dolor antiguo. Soy lo que ustedes no quieren recordar, dijo al fin, su voz clara pero cargada de tristeza. Con cada palabra, el aire se sentía más pesado, como un manto oscuro que les rodeaba. Vicente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué quieres decir con que no queremos recordar?, inquirió Ana, tratando de mantener la calma. La sombra alrededor de ellos se retorcía con inquietud, como si estuviera hambrienta de respuestas. El niño dio un paso hacia adelante, y el lugar pareció temblar. Sus ancestros hicieron un pacto. Prometieron proteger a su familia, pero eso los ató a un destino que nadie puede alterar. Y ahora, su historia se repite, como un ciclo que no acaba, explicó con una voz apenas audible, pero resonante. Vicente sintió que el tiempo se detenía en ese instante. José estaba al borde del abismo emocional. No.
No podemos ser parte de eso. No somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados. Su grito atravesó el aire, y la sombra creció, alimentándose de su frustración. Vicente lo tocó en un gesto de consuelo, pero la mirada de su amigo estaba cargada de incertidumbre. Solo enfrentando su verdad podrán liberarse, continuó el niño, sus ojos reflejando una sabiduría inquietante. Para hacerlo, deben recordar. Cada silencio, cada palabra olvidada, cada lágrima derramada. Solo así entenderán lo que significa enfrentar la oscuridad. Vicente sintió que la historia giraba dentro de su mente, recuerdos de su infancia surgiendo a la superficie, risas, abrazos, y dolor. Había algo en su abuela que siempre lo había inquietado, sus ojos oscuros llenos de secretos. La casa de mi abuela murmuró, recordando las historias que nunca le contaron completamente. Basta de recuerdos. Tenemos que irnos de aquí, gritó José, pero Vicente se interpuso. No podemos escapar, José. Debemos enfrentarlo. La sombra pareció encogerse, como si estuviera deliberando, por un momento titubeante frente al desafío, el niño observó el tira y afloja, su rostro con una mezcla de tristeza y esperanza. No hay tiempo. La sombra sabe lo que temen. Si no encuentran la luz dentro de ustedes, la oscuridad los devorará. Aún están a tiempo. Ana apretó la mano de Vicente, y en ese contacto, él sintió una chispa, una conexión, una comprensión. Vamos. Juntos podemos recordar y reivindicar lo que somos, dijo, su voz ganando fuerza. Comenzaron a caminar hacia el lugar donde el niño había aparecido, mientras la sombra parecía sufrir, desgarrándose de su propia opresión. Justo cuando pensaron que podían avanzar, un grito ensordecedor resonó. No se lleven lo que es mío. La figura de la sombra se vislumbraba más imponente, una forma distorsionada que reflejaba sus propios temores. Vicente sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y determinación surgiendo en su interior. Enfrentémoslo. Gritó Vicente, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos. Se unieron, tomados de la mano, dispuestos a enfrentar lo que fuera que se interpusiera en su camino. La sensación de unidad creció, absorbiendo el miedo, preparándolos para la lucha. El niño miró por última vez, antes de desvanecerse entre susurros. Recuerden, la luz siempre, siempre estará dentro. Mientras la oscuridad avanzaba, Vicente cerró los ojos, porque una verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué secretos los esperaba del otro lado? Cada segundo contaba, y el eco de la lucha inminente resonaba en sus corazones. ¿Podrían encontrar la luz que el niño mencionó antes de que la sombra los consumiera por completo? La oscuridad envelopó la bodega como un velo mortal, y un profundo miedo comenzó a apoderarse del grupo. Vicente sintió el tirón de la sombra a su alrededor, la angustia palpita en su pecho. Pero en ese caos, un destello de luz se encendió en su interior. Recordó las historias de su abuela, la importancia de la familia y la unión en tiempos difíciles. No estamos solos. Nunca lo estuvimos, gritó Vicente, su voz resonando en la negrura. Ana y José, apretados de la mano, lo miraron con determinación. Cuando éramos niños, prometimos estar siempre juntos. Hoy no será diferente, continuó Vicente, inspirando el valor que habían compartido a lo largo de años de amistad. La sombra, en respuesta, se retorció, como un animal acorralado. No temáis. El amor es más fuerte que el miedo. Exclamó Vicente, mientras la luz comenzaba a crecer entre ellos, iluminando la bodega con un resplandor cálido y reconfortante. La figura oscura, ahora visible con mayor claridad, pareció tambalear ante el poder que emanaba de sus corazones unidos. ¿Ustedes creen que pueden vencerme? Soy la suma de sus miedos. Rugió, su voz resonando como el trueno. Vicente sintió que las palabras de la sombra, lejos de desalentarlo, lo impulsaban. Sin miedo. Ahora sabemos quiénes somos. Gritó Vicente, y en cada grito, la luz se hacía más intensa, superando lo oscuro. José, con lágrimas brillando en sus ojos, alzó la voz: me niego a ser parte de este miedo. Yo soy más que mis sombras. La valentía de su amigo influyó en Ana. Yo también.
Juntos podemos recordarlo todo: la risa, el cariño, la esperanza, enfatizó Ana, sintiendo cómo sus recuerdos se entrelazaban con los de Vicente y José. Con cada palabra, un círculo de luz comenzó a formarse a su alrededor, expandiéndose. Vicente sintió como si toda la energía positiva de su infancia, cada abrazo compartido y cada risa, estuvieran fusionándose en un solo momento. Recuerden. Nunca olviden que hubo luz antes de la oscuridad, exclamó Vicente. La sombra comenzó a disolverse, como la bruma bajo el sol naciente. En un último intento de resistencia, la sombra se arremolinó y disparó hacia ellos. No. Ustedes no pueden interrumpir lo que debe ser, gritó la entidad, pero Vicente y sus amigos permanecieron firmes. Hemos decidido quiénes somos y no someteremos nuestras vidas a tus temores, retumbó Vicente, mientras la luz estallaba en un resplandor blanquecino que inundó la bodega. El impacto fue catártico. Como un fogonazo de esperanza, la luz atravesó la oscuridad y la envelopó. La sombra chilló, su forma distorsionada se vaporizó bajo la intensidad de esa luminosidad pura. Vicente, Ana y José se sintieron levantados, cada uno de ellos un claro faro de amor y unidad. La luz se apoderó de ellos, dándoles fuerza, y al mismo tiempo, liberando a todos aquellos que habían sido atrapados durante años. La bodega comenzó a temblar, pero no por el miedo, sino por la liberación. Todo lo retenido durante tanto tiempo encontró su salida. Vicente cerró sus ojos, dejando que el calor de la luz lo envuelva y lo llene de paz. Lo logramos, lo hemos hecho, murmuró con lágrimas en los ojos. Cuando la sombra finalmente se desvaneció, un silencio reconfortante inundó el lugar. Vicente abrió los ojos, y ante ellos no había más terror, sino un entorno renovado. La bodega estaba en calma, los ecos de los susurros ahora eran palabras de gratitud, una sensación de alivio se llenó en sus corazones. ¿Estamos libres?, preguntó Ana, y Vicente, sonriendo, asintió enfáticamente. Sí, más que nunca. Lo hemos enfrentado y lo hemos superado. José abrazó a Vicente y a Ana en un sentido aprecio. Nunca dejaré que algo así nos divida de nuevo, prometió, y ellos lo sabían, que el pasado estaba sanado. Mientras salían juntos de la bodega, la luz del sol rompía el horizonte, llenando el día de un nuevo comienzo. Y aunque el camino no siempre sería fácil, sabían que juntos podrían enfrentar lo que viniera. La sombra había sido derrotada, pero sobre todo, habían encontrado el valor de mantenerse unidos, el lazo que siempre los había traído de vuelta a casa. Ahora, era solo un nuevo capítulo para ellos, listo para ser escrito. Ahora, necesitamos que tú hagas tu parte. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y permite que más historias lleguen a personas como tú. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Queremos saber qué piensas. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.